Buenos días alumnos, continuando con nuestras clases virtuales, el día de hoy vamos a ver todo lo concerniente a lo que es el plano del lenguaje y todas esas variaciones que en este caso presenta la lengua. Para ver los planos del lenguaje hay que acordarnos primero qué cosa es el lenguaje. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana que nos va a permitir a nosotros los seres humanos, ¿no?, enviar y ver sus mensajes. Ese lenguaje presenta planos, es decir, como dos partes fundamentales. Hablaríamos de lo que es la lengua. ¿Qué es la lengua? La lengua es un conjunto, un sistema convencional de signos verbales usados por una comunidad, vinculada, en este caso puede ser histórica, puede ser geográfica o culturalmente también. En otras palabras, lengua es vista como un sistema de signos que estamos empleando, pues, ¿no?, dentro de una comunidad. ¿Qué características presenta la lengua? La lengua es social. ¿Y por qué decimos social? Porque es un producto creado por una comunidad lingüística. También decimos que es teórica, porque presenta, pues primero que nada, presenta reglas. Ahora, debe ser escrita, debe ser analizada en función a normas, en función a principios dados por una convención social, pues. Otra característica decimos que es psíquica, porque todo lo vamos almacenando en nuestro cerebrito, ¿no? Ahora, su estructura se desarrolla, pues, en el cerebro, donde las imágenes acústicas se relacionan con imágenes conceptuales. Eso requiere decir que es de naturaleza mental, por eso es psíquica. Es virtual porque se va a exteriorizar a través del habla. Es decir, nosotros lo estamos almacenando aquí en nuestra cabecita, pero no se va a quedar en nuestra cabecita, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos un cuento, todo lo que estamos comprendiendo se va almacenando en nuestra cabeza. Si leemos un aviso, se va a almacenar en nuestra cabeza. Por ende, es virtual. Y por último, decimos que es variable. ¿Y por qué es variable? Porque en este caso va a presentar, pues, por historia algunos cambios, ¿no? Ya sea, pues, por cuestiones sociales, por cuestiones de tiempo, ¿no? Por diversas razones, la lengua puede presentar cambios, por ende es variable. Ahora vamos a ver lo que es el habla. El habla visto como un sistema convencional de signos o la materialización individual de la lengua, mediante la que cada miembro de una comunidad emplea el sistema de signos de manera peculiar. Eso quiere decir que el habla es el uso individual que cada uno hacemos de esto, pues, de la lengua, pues. ¿Qué características presenta? El habla primero es individual. ¿Y por qué decimos que es individual? Porque cada uno lo manifiesta con diversos criterios, ¿sí? También decimos que es psicofísica. ¿Por qué psicofísica? Porque para su realización, ¿qué implica? Implica usar los órganos del aparato fonador. Ahora, hay que tener en cuenta que psico es mente, o sea, todos los signos que están en nuestra mente luego van a ser exteriorizados. A eso se refiere con física, porque al exteriorizar estamos haciendo uso de nuestros órganos o del aparato fonador. Luego decimos que es concreta, porque se va a reproducir. Nosotros lo vamos a reproducir a través, obviamente, de sonidos. Esa reproducción se va a concretizar, por eso es concreta. Es efímera, o sea, es en este caso pasajera, pues, ¿no? Porque va a obedecer a intereses o necesidades de cada emisor que se determina por su educación, cultura, madurez, etc. En otras palabras, si ahorita estamos hablando que pasen unos años más adelante, no. O si nos acordamos cuando éramos pequeños, es distinta también. Por ende es efímera, pasajera. Y por último, hacemos uso de código. Y ese código se da cuando vamos a hablar, ¿no?, o cuando vamos a escribir. Cuando vamos a escribir se da, obviamente, mucho más factible, se puede percibir, ya que estamos haciendo uso de cada signo, ¿no?, cada letrita, ¿sí? Por eso es uso de código, sea oral o escrito. Hay que tener en cuenta que la lengua presenta variaciones, tres principales variaciones, que puede ser la variación diatópica, la variación diafásica y la variación diastrática.
Entonces vamos a ver la primera variación. La primera variación es la variación diatópica o el dialecto. ¿Y qué es el dialecto? El dialecto no es más que la variación de la lengua, pero determinada por la geografía, por la región. Este dialecto presenta aspectos, 5 aspectos. El primero es el fonético, y cuando hablamos de fonético hablamos del sonido, y nosotros cuando vamos a un lugar, sea otro país, ya por su sonido, o sea por la emisión de esas palabras, nosotros podemos determinar que es de determinado lugar, ¿no? Dentro de nuestro país, si vamos a la selva, entonces vamos a identificar esa característica o peculiaridad que presenta ese grupo, esa región. O si vamos al norte del país o vamos de repente a otra parte, vamos a identificarlo solo por el sonido, ¿no? Así tenemos el dialecto chinchano, dice, no, compadito, usted conoce este camino. Entonces vemos esa variación por el sonido. Otro aspecto sería el morfológico, y ello se debe a la estructura misma de la palabra. Nosotros en Perú decimos momento, espérate un momento, y lo único que hemos hecho al agregarle esa raíz es la O, momento. Mientras que en Venezuela ellos no dicen momento, sino dicen momentico, espérate un momentico, y ya no se le agregó la O, sino se le agrega otro elemento más. Ese es el aspecto morfológico. En lo sintáctico quiere decir a cómo está compuesta la palabra, o sea, perdón, la oración. ¿Qué palabras tiene esa oración? Generalmente la oración tradicional va a empezar obviamente por el sujeto y el predicado, pero en esa variación del aspecto, en lo sintáctico, hay sectores, regiones donde no hacen uso, digamos, adecuado, ¿no?, de lo tradicional, sino alteran la oración. Cuando lo correcto se puede decir, ¿no? La tienda está en la esquina, en la selva, en algunos sectores de la tienda en su esquina, o de la tienda en su esquina, algo similar. Entonces, si nos damos cuenta o analizamos, estamos percibiendo y viendo de que la oración está pues alterada. Otro aspecto sería el semántico, y hablar semántico es hablar del significado de la palabra. Es decir, en otros lugares una palabra significa una cosa y en otros pues otra cosa. Digamos zunga, ¿no? Aquí en Perú es un traje de baño, un short corto, mientras que zunga en Colombia significa mujer de la noche. Y el último aspecto sería el lexical. Y cuando hablamos de lexical es todo el repertorio de palabras que nosotros manejamos. Eso es debido a ciertos factores. Así en Perú, niño, a una persona pequeña, pero en México se le dice chavo. Y en Argentina, pibe. De repente en España, chaval. O sea, todo ese repertorio de palabras que cada sector, cada región va usando para mencionar algo. La otra variación sería el sociolecto y tiene obviamente relación con la variación diastráctica. El sociolecto no es más que la variación de la lengua, pero en este caso determinada por estratos sociales. Estratos sociales visto como la relación o las características que presentan diversos grupos, ya sea por cultura, ya sea por eh, parte de la misma sociedad, ¿no? Grupos sociales, etc. Entonces, ¿qué elementos, ¿no?, o qué niveles presenta este sociolecto? En este caso, vamos a hablar sobre el nivel superestándar. Y es el nivel el cual toda persona o grupo de personas pretende llegar, ¿no?, ya que es el más adecuado, el más idóneo, y dentro de ellos encontramos al erudito y poético. Luego tenemos el nivel estándar, que es el de mayor popularidad, es el que más flexible, y tenemos dos niveles, el culto y el coloquial. Y por último, encontramos el nivel subestándar, donde generalmente se manifiesta el uso de palabras de manera inadecuada, impropia, pues, ¿no? Ahí tenemos dos subniveles, el marginal y el vulgar. La última variación de la lengua sería el idiolecto, que tiene relación, obviamente, la variación diafásica. Es en este caso, este idiolecto es la variación de la lengua, pero por diversas razones, sea de edad, sea de sexo, ocupación, ya que una persona de 5 o 6 años, su lengua, pues, ¿no?, su hablar mismo es distinto pues a una persona mayor.
¿no? Igual, según la ocupación que uno tenga, pues en este caso va a hacer uso variable, distinto de la misma lengua, ¿no? Digamos, entre profesionales, las palabras que manifiestan, ¿no? O de repente según la ocupación que vaya a tener esa persona. Bueno, chicos, espero se haya entendido toda la parte teórica. Ahora vamos a resolver unos cuantos ejercicios para verificar, ¿no? Bueno, la primera pregunta nos dice, se define como lengua oficial de un país. Hay que tener en cuenta primero que todos los países registran muchas lenguas, pero solo una es la oficial. Esa oficial está estipulada en su constitución. Por ende, vamos a ver, dice que el lenguaje. En este caso, el lenguaje tiene otra definición. No es visto como una lengua oficial. Así que no lo es. La alternativa B nos dice código. El código, un conjunto de signos, sea verbales o no verbales, tampoco tiene que ver con la lengua oficial de un país. Jerga, en este caso es una lengua especial, no formal, y hay veces no es tan comprendida, ¿no? Así que tampoco es. Idioma, hablar de idioma es hablar de es una lengua prácticamente, ¿sí? Es una lengua y está pues registrada oficial porque en este caso lo determina la misma constitución. Hay que tener en cuenta que idioma es la lengua oficial de un país, de una región. Pero también a tener en cuenta que según la región de geografía, no lo voy a emplear para que se pueda entender. Nosotros aquí en Perú, la mayoría pues habla el castellano, el español. Pero si vamos al interior del país, sea alguna región de la selva o la misma sierra, la población no emplea como idioma el castellano, sino, en este caso, lo que su comunidad lo va a hacer, ¿no? En este caso, la lengua que ellos crean conveniente. Por ende, también es considerado ese idioma, ¿sí? Así que la respuesta correcta, en este caso, sería la alternativa D, idioma, que es vista como una lengua oficial de un país. La pregunta 2 nos indica, es una característica no compatible con el habla, o sea, la que no es característica, ¿no? Vamos con la alternativa A, dice que es individual. Sí, el habla es individual, ¿no? Porque cada uno tiene una manera peculiar o distinta de emplear pues, la lengua. Así es que esta sí es una característica. Para tener una idea, hay que acordarnos qué características o cuáles son las características del habla. Primero es individual, es psicofísica, es concreta, es efímera y hace uso de código. Por ende, si es individual, es psicofísica, claro, porque en este caso va a combinar la parte psíquica con la parte física, o sea, los signos que están en nuestra cabecita para que luego se exterioricen, o sea, salgan a través del sonido. Así que esto sí es característica. ¿Es efímera? Claro que es efímera porque en este caso es pasajera, no siempre vamos a usar el mismo habla, ¿verdad? Es efímera por ende. Es social. Generalmente esa característica le pertenece a la lengua, porque es en sí lo que este grupo o grupos van a emplear. Así que esta no sería. ¿Es práctica? Sí es práctica, porque es flexible, porque en este caso se puede emplear con mucha simplicidad. Pero en sí no es vista esta palabra como una característica pues, del habla. Así que la respuesta en este caso sería social, ¿no? Como característica de la lengua, más no del habla. Muy bien. Bien, pasamos a la pregunta 3. Nos dice, un grupo social, de acuerdo a su estrato social, evidencia la variación de la lengua llamada. En este caso, para un poco entenderlo esta pregunta, dice, ¿no? La variación de la lengua, pero por su estrato social. Entonces, acordémonos un poquito acerca de esa situación, o sea, la variación de la lengua por los estratos sociales. Hablamos de niveles super estándar, nivel estándar y nivel subestándar, ¿no? Según los niveles en los cuales se encuentra el grupo de gente, pues maneja el habla, pues, o la lengua. La variación diafásica tiene relación, en este caso, con el idiolecto. Y la variación diafásica, pues, hablar de idiolecto es hablar de la lengua, pero por razones de género, por razón de edad u ocupación. Así que no tiene que ver con la variación por estratos, ¿no?
descartamos. La variación diastrática, en este caso, tiene que ver con lo que es la variación de la lengua, pero por grupos, o sea, por estratos. Y esa variación por estratos tiene que ver porque cada grupo tiene diversas características y se van pues juntando, agrupando, pues, ¿no? Y aparte de que la variación diastrática tiene que ver con el sociolecto. El sociolecto, pues, acordémonos, es la variación de la lengua, pero por estratos sociales. Así es que sí puede ser. La variación diatónica tiene que ver con el tono, con los sonidos, así que tampoco es, ¿no? La diglosia tiene que ver con el bilingüismo, tampoco es, porque es otra definición que nos pide. Y la diatópica es una variación, en este caso, que tiene que ver con la misma geografía, o sea, hablamos del dialecto, así que no es. Entonces la respuesta correcta sería, en este caso, la diastrática, ¿no? Que en este caso la diastrática tiene que ver con el sociolecto. Vamos con la siguiente pregunta. Es una característica, dice, del habla. Es una característica del habla. Hay que acordarnos otra vez la característica del habla: individual, psicofísica, concreta, efímera y el uso de códigos, pues en este caso. Primera característica: código. No es una característica del habla el código. El uso de código sí, pero código propiamente no es una característica. Social. Social es característica de la lengua, ya que la social la voy a emplear, pues obviamente, ¿no? No es. Histórica, tiene que ver con el tiempo y no es visto como una característica del habla. La alternativa de racional tiene que ver con una característica más del lenguaje que el habla, así que descartamos también. Y efímera porque es pasajera, no siempre vamos a emplear el habla, ¿no? Por ende, la característica del habla sería efímera. Pasamos a la pregunta 5 que dice: la variación diatópica se denomina también. Hay que acordarnos que variación diatópica tiene que ver con el dialecto, tiene que ver con la variación de la lengua, pero por razones geográficas o regionales. Entonces, vamos con la alternativa A, que nos dice peruanismo. Peruanismo pues es un grupo de palabras de nuestro país que se usa pues en este contexto, ¿no? Por ejemplo, la palabra combi, ¿no? Lo que significa aquí, pero en otro país no. No es la variación diatópica. El dialecto tiene que ver con la variación, en este caso, de la lengua por razones geográficas. Y sí, tiene mucha relación con la diatópica. En este caso, vamos a borrar porque sí es una relación más adecuada a la diatópica. Vulgar es una palabra pues visto como términos poco refinados, ¿no? Que no tiene que ver con la variación diatópica. La jerga, ¿no? Se vuelve a indicar que es una lengua especial, que no es formal y no es tan comprensible, así que tampoco nos piden o tiene relación con la variación diatópica. Y el registro lingüístico es todas las palabras que nosotros manejamos y posteriormente las vamos a emplear. Por ende, la respuesta correcta sería dialecto como una variación de la lengua por razones geográficas, y eso tiene relación con la variación diatópica. Vamos con la última pregunta. Dice: no es un tipo de variación de la lengua. La lengua, en este caso, presenta tres principales variaciones, que son, en este caso, la variación diatópica, relación con el dialecto; la variación diafásica, que tiene relación con el idiolecto; y la variación diastrática, que tiene relación con el sociolecto. Creo que ya prácticamente se dijo la respuesta. Por ende, si es la lengua una diastrática, o sea, si tiene variación diastrática, si tiene una variación, en este caso, según el dialecto, porque según el dialecto la variación sería diatópica. El idiolecto es otra variación y ahí encontramos lo que es la diafásica. El sociolecto, tenemos una variación diastrática también es, pero el lenguaje no es una variación de la lengua, ¿no? Por ende, la que no es una variación de la lengua está en la alternativa D. Muy bien, jóvenes, ya resuelto este ejercicio, espero con ustedes, con ese apoyo, y ahora ustedes repasen para que luego toda la parte teórica y la resolución de estos ejercicios les ayude para que sus exámenes que posteriormente van a dar
puedan salir con nota probatoria. Bueno, nos vemos.